Bienvenido a nuestra serie contestando la pregunta ¿qué Biblia debo usar? En la primera lección hablamos acerca de la doctrina de la Biblia, donde estudiamos acerca de la inspiración y la preservación de las Sagradas Escrituras. En esta lección estaremos hablando acerca de la historia de la Biblia y en la siguiente lección hablaremos acerca de las pruebas de una Biblia. Entonces, hoy nos toca la historia de la Biblia. En la palabra de Dios, en 2 Pedro 1:21, dice que la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron, siendo movidos por el Espíritu Santo. Y para repasar rápidamente, recuerde que Dios dio su palabra por medio de inspiración. Los primeros libros de la Biblia no son las palabras de Moisés, son las palabras de Dios por medio de Moisés. Las epístolas que Pablo escribió no son las palabras de Pablo, son las palabras de Dios por medio de Pablo. Y hoy vamos a ver un poco más acerca de la historia de la Biblia. Usando este cronograma, recuerde que las escrituras siempre han existido desde la eternidad pasada. Por siempre, oh Señor, es establecida tu palabra en el cielo. Pero Dios no solamente nos dio, Él nos dio su palabra aquí en la tierra, Él dio el Antiguo Testamento en hebreo a los profetas del Antiguo Testamento entre los años 1500 y 400 antes de Cristo. Casi todos en hebreo. Hay algunos versículos en Esdras, Jeremías y Daniel en arameo, pero casi todo en hebreo. Y recuerde que la responsabilidad de custodiar, de guardar, de copiar estas escrituras fue dada al pueblo de Dios. Los judíos, los escribas y los masoretas hicieron este trabajo de copiar y de preservar el Antiguo Testamento. Luego, el Nuevo Testamento fue dado en griego. Después que Cristo vino a la tierra, vivió su vida, derramó su sangre, resucitó de entre los muertos y después de su ascensión, Él reveló el Nuevo Testamento a los apóstoles en griego entre los años 45 y 95 después de Cristo. Es importante notar que ya en estos tiempos ya se estaba corrompiendo la palabra de Dios. Un hereje, Orígenes, por ejemplo, corrompió el texto bíblico alrededor de 225 después de Cristo y muchos manuscritos y aún perversiones de hoy en día son basados en este texto corrupto que Orígenes escribió. En 1543, el Nuevo Testamento fue traducido al castellano por Francisco de Encinas. Y algunos años después, el Antiguo Testamento fue traducido por un grupo de judíos en Ferrara y se llama el Antiguo Testamento de Ferrara. En 1553 salió este Antiguo Testamento. Finalmente, en 1569, la Biblia completa fue traducida y publicada por Casiodoro de Reina. Él era un católico, pero recibió a Cristo. De hecho, él y Valera fueron convertidos por medio del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que no mencionamos, pero un poco después de la de Encinas, este Nuevo Testamento llegó a San Isidro del Campo, cerca de Sevilla, ahí donde ellos estaban estudiando, pero ellos entendieron la verdad de la palabra de Dios, que la salvación es por gracia, y el punto es que Dios les dio esta carga de dar al pueblo hispano, el pueblo español de donde ellos eran, la palabra de Dios. Entonces, qué bueno, la Biblia es disponible ahora en español. Lastimosamente, algunos de los textos que Reina tuvo que utilizar fueron algunos textos manuscritos corruptos, como la Vulgata Latina de Jerónimo, la Septuaginta y otros más. Por esta razón, Cipriano de Valera trabajó arduamente por 20 años, huyendo de la Inquisición católica, trabajando a solas para purificar
y hacer la revisión de la Biblia de Reina que él sacó o terminó en 1602. Lastimosamente, esta Biblia nunca ha sido imprimida y distribuida en grandes cantidades. Yo tengo aquí un facsímile de ella, la Valera 1602. Se llama la Biblia del Cántaro y aún hoy es difícil conseguirla por causa de la Inquisición católica. El pueblo hispano se quedó sin una Biblia casi por siglos. Pero cuando vino el movimiento misionero moderno en el siglo XIX, se hizo varias revisiones de la Biblia de Valera. La destacada fue en 1865, una traducción hecha por Mora, un español, y Pratt, un inglés. Y sí usaron el texto recibido, pero esta Biblia se quedó con algunas deficiencias de traducción y textuales también, y salió de circulación alrededor de 1950, aunque algunos hoy están imprimiendo y distribuyendo esta Biblia otra vez, a pesar de sus limitaciones. Y ya para el año 1881 es importante notar que Westcott y Hort, dos herejes que ni siquiera creían en las doctrinas cardinales de la palabra de Dios, del cristianismo, ellos sacaron una corrupción, un texto griego, sobre el cual aún traducciones de hoy en día están basadas. Este se llama el aparato crítico o el texto crítico. Después fue cambiado por Nessel y Allen, pero la base textual sigue de Westcott y Hort, que lo hicieron en el 1881, que aún hasta el día de hoy afecta las Biblias o perversiones de hoy en día. En 1909, las sociedades bíblicas sacaron la 1909, muchos refieren a esta Biblia como la Valera antigua, y esta Biblia fue utilizada por los protestantes y evangélicos, bautistas. No son protestantes, pero no tenemos tiempo para entrar en este asunto. Pero esta Biblia fue utilizada y es primordialmente basada en el texto recibido, pero ya estaban siguiendo un poco el texto crítico que habían sacado Westcott y Hort, y por lo tanto la 1909 no es mejor que la 1602, es peor. Y siguiendo algunas décadas, en 1960 salió la Reina Valera, que se llama la 60 o la 1960. Ellos en realidad robaron los nombres Reina y Valera porque es una traducción nueva, pero ellos unieron los nombres de Reina y Valera otra vez porque estaban regresando al texto o a la base textual de Reina y no de Valera. Es decir, la Septuaginta y la Vulgata latina que ya mencionamos, textos corruptos, textos que añaden a la palabra de Dios, disminuyen de la palabra de Dios o cambian la palabra de Dios. Es una versión que ha sido muy popular en el mundo hispano, pero tiene muchas discrepancias con el texto puro de Dios. Y después van saliendo con aún peores versiones o perversiones, mejor dicho, como la Nueva Versión Internacional en 1999. Esta versión no solo añade palabras, quita palabras o cambia versículos, sino que quita versículos enteros y algunos pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque están siguiendo el texto crítico, un texto no aprobado por el Dios o por su pueblo, sino usado por los eruditos, los modernistas y aquellos que quieren sacar nuevas versiones a cada instante para sacar provecho y hacer dinero. Por esto las Biblias nuevas, modernistas, tienen sus derechos reservados. Y la verdad es que Biblias son un comercio grande. Ahora, en últimos años ha habido un movimiento, podríamos decir, y algunos
grupos diferentes, tratando de regresar a la pureza textual. Y en 2004 salió una Biblia llamada la Reina Valera Gómez. En realidad es una revisión de la 1909. Gracias a Dios sí sacaron o purificaron e hicieron varios arreglos textuales, pero todavía tiene varias deficiencias, algunas textuales y algunas de traducción. Y bueno, ahí está. Finalmente llegamos a la Valera 1602 purificada. Esta Biblia fue publicada por primera vez en el 2007 por la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Este proyecto ha sido un proyecto de esa iglesia. Y en esta Biblia, la Valera 1602 purificada, se encuentran las palabras puras de Dios. Y gracias a Dios por ella. Vamos a usar un árbol y fruto, como dice en Lucas 6, porque no es buen árbol el que hace malos frutos, ni árbol malo el que hace buen fruto. Porque cada árbol por su propio fruto es conocido. La verdad es que hoy si uno va a una librería cristiana, hay un montón de Biblias. Pero Dios no está detrás de esto. Él no es el autor de la confusión. Dios tiene una Biblia, una palabra, no muchas. Sabemos que Dios dio su palabra, como hemos visto, por medio de la inspiración. Y Él prometió preservarla. Él nos advierte en Deuteronomio 4:2, no tenemos tiempo, pero también en Proverbios y en Revelación, al principio, en el medio y al fin de la Biblia, hay amonestaciones similares a esta, que dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Dios tiene un celo por sus palabras. Cada palabra es importante, como vimos en la última lección. Pero el enemigo, el diablo, es muy astuto y él quiere traer dudas, él quiere diluir, distorsionar la palabra de Dios. Y esto no es nada nuevo. Esto empezó desde el principio en el jardín de Edén, cuando Satanás vino a Eva para plantar esta semilla de duda. Ahí dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Aquí vemos la semilla plantada de duda en cuanto a la veracidad y la fidedignidad de la palabra de Dios, fidelidad. Pero la Biblia es fidedigna. Pero Eva cayó en esta trampa. De hecho, en los siguientes versículos, ella añade a la palabra de Dios. En el versículo 4, Satanás dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Aquí vemos que él está distorsionando o disminuyendo de la palabra de Dios, diciendo que no van a morir, pero Dios dijo que iban a morir. ¿Quién es cierto? Satanás poniendo duda en la palabra de Dios. Él sigue en el versículo 5 y dice, más sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahora, el diablo es muy astuto, como vimos, y a él le gusta mezclar la verdad con la mentira. El diablo es el padre de las mentiras. Y aquí él mezcla la verdad. Ellos sí iban a saber el bien y el mal. Estaban comiendo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no iban a ser como dioses. Al contrario, en ese momento fueron separados de Dios. Y Dios castigó el pecado. Y conocemos, creo, esta historia, pero vino por causa de dudar la palabra de Dios, de sacar o de disminuir de la palabra de Dios, de cambiar o distorsionar la palabra de Dios. Y esto siempre ha sido la táctica del diablo. Es lo mismo hoy. Pero gracias a Dios, Dios prometió preservar su palabra, nos advirtió de estos enemigos. En 2 Corintios 2:17 dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios,
Antes, como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, aún en los días de Pablo ya estaban corrompiendo la palabra de Dios, pero Dios es fiel. Él preservó su palabra, el texto hebreo, por medio del texto masorético, que su pueblo, los judíos, los masoretas, copiaron y preservaron. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero fueron muy minuciosos en su trabajo de copiar, de vigilar, de asegurarse de que cada palabra, aún cada letra, fue copiada correctamente. Y luego el Nuevo Testamento griego fue preservado por medio de lo que llamamos el texto recibido. Viene de textus receptus en griego, que significa texto recibido. O sea, el pueblo de Dios, a través de los siglos, las iglesias, el pueblo de Dios recibieron las palabras puras que Dios estaba preservando en diferentes idiomas. El diablo, por lo tanto, sigue, ¿no?, en su batalla, usando hombres como Westcott y Hort, Orígenes en el principio, y Nestle-Aland, luego Eugenio Nida, para suplantar la palabra de Dios con la palabra corrompida, pervertida, que contiene la palabra de Dios, pero también contiene palabras de hombres, que viene de dudas y distorsiones, diluciones de la palabra de Dios. Eso se llama el texto crítico, a veces el aparato crítico, de la cual provienen muchas Biblias de hoy en día. Y a propósito, dos de los manuscritos que son utilizados en el texto crítico, uno se llama el Vaticanus. Este manuscrito fue hallado en la biblioteca del Vaticano. Yo no confiaría en algo que viene de ahí, porque ellos son los enemigos de la verdadera palabra de Dios. El otro manuscrito se llama Sinaítico. Este manuscrito fue hallado en un basurero, en un monasterio al pie del monte Sinaí. Ahí debía de haberse quedado, porque era basura. Estos dos manuscritos que ellos dicen, son los más antiguos y mejores manuscritos. No, ¿cómo puede ser? Porque ni siquiera entre los dos están de acuerdo. Hay más de 5,000 discrepancias solamente en los 4 evangelios entre estos dos manuscritos. Son corruptos, son basura. Pero de ahí viene la mayoría de las Biblias de hoy en día. Por esto son perversiones que provienen de este texto crítico, lastimosamente. Ahora, pero Dios sigue trabajando. Como vimos, Valera sacó en 1602 su revisión, tratando de apegarse al texto recibido, las palabras puras de Dios. Pero el diablo sigue en su batalla y hay muchos malos frutos. Biblias. Aunque dice Santa Biblia en la portada de la Biblia, no significa que es santa. Hay que considerar, hay que analizar, hay que estudiar. Por ejemplo, la Reina Valera 1960, que ya mencionamos, después la Nueva Versión Internacional, hoy en día la Nueva Traducción Viviente. Y no tenemos tiempo para hablar de tantas otras más Biblias que han salido o han sido mal fruto producido de la semilla mala, que es el texto crítico, que viene de las dudas, distorsiones y diluciones del diablo. Ahora, gracias a Dios tenemos la Valera 1602 purificada, buen fruto. En ella encontramos las palabras puras de Dios. Espero que este estudio ha sido de ayuda. Si te gustaría conseguir más información, te animamos a ver estos recursos. Las palabras puras es un librito acerca de la Valera 1602 purificada, con 4 artículos. La primera habla de la Biblia y la historia de la Biblia un poco más a fondo de lo que hemos visto en este video, por el pastor Raúl Reyes, de la misma iglesia que ha sacado estas palabras puras. Luego hay un análisis de la Reina Valera 1960 por su servidor. Hay otro artículo, capítulo, por el pastor Silvestre Vázquez, acerca de la mitología de la Septuaginta. Y finalmente el cuarto capítulo, hablando de Señor y Jehová,
por el evangelista Roberto Breaker. También tenemos un libro, solo una Biblia pura producirá un cristianismo puro, por el evangelista Carlos Rivera de Guatemala. Y estos dos libros están disponibles y otros artículos también en el sitio valera1602.org, y ahí te animamos a visitar y descubrir más información. No te olvides que en la siguiente lección estaremos hablando de las pruebas de una Biblia, o sea, los textos que están detrás, y vamos a mirar varias Biblias en estas 4 pruebas: los textos utilizados, los traductores que traducieron las Biblias, la técnica utilizada en tales traducciones y finalmente la teología, que es un resultado de las primeras 3 pruebas. Y recuerde que Dios dice en su palabra: probad todas las cosas, retened lo que es bueno. Yo retengo lo bueno, las palabras puras de Dios en la Valera 1602 purificada. Espero que nos acompañes en la siguiente lección. Que Dios te bendiga.